Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, oh Dios, suplicando por tu oportuno socorro. Ten misericordia una vez más del predicador. Asístele, Padre, en la tarea de proclamar tu palabra. Pero al mismo tiempo, ten misericordia de los oyentes. Trae convencimiento de pecado a nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, a vivir a la luz de la piedad, a la luz de la eternidad, entendiendo estos principios que tú nos das de mayordomía de nuestros trabajos, de nuestro tiempo y de los dones que tú nos has dado, al mismo tiempo que nos ha de pedir cuentas. Háblanos, oh Señor, y prepáranos para participar en tu mesa. Estamos agradecidos, oh Señor, porque tú has respondido favorablemente la oración por nuestro hermano Roberto Núñez, y es un gozo verle en medio nuestro. Te suplicamos que complete la obra de sanidad en sus vidas. Si hay alguien más que está enfermo, que también por tus misericordias pueda ser sanado conforme a tu propósito para su vida. Oramos, oh Señor, por la salvación de aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Si usted pone la palabra República Dominicana en un buscador de internet, muy seguro le aparecerá las hermosas playas con las cuales nosotros contamos. Pero hay una imagen que nos relaciona en el mundo entero, y es el merengue, nuestra música folclórica. El dominicano es conocido por su ritmo, por su alegría, aunque algunos como yo no nos bailaron cuando pequeños y no sabemos bailar. Pero en sentido general el dominicano es conocido por el merengue y por la capacidad que tiene para bailar el merengue. Hay un merenguero que se hizo muy famoso en una determinada época, se llama Joseito Mateo, hace algunos años murió. Pero él popularizó un merengue que se llama El Negrito del Batey. Este merengue promueve la vagancia. Es un merengue en contra del trabajo. Y él resalta que el trabajo Dios se lo dio al hombre como un castigo. El trabajo me causa mucho dolor, dice la canción. Por eso yo no trabajo y yo se lo dejo el trabajo al buey. Por la sonrisa de algunos de ustedes puedo deducir que quizás estén de acuerdo con la manera de pensar de Joseito Mateo. El trabajo es agobiante y se complica cuando usted pudiera tener algún jefe
que hace el trabajo más trabajoso. Ahora, ¿qué tiene que decir las Escrituras con respecto al trabajo? ¿Qué tiene que decir la Escritura en la manera como nosotros administramos el tiempo que pasamos? Probablemente la mayor parte quizás de nuestro tiempo productivo, de nuestra hora despiertos, las empleamos en un trabajo. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Es acaso la canción El Negrito del Batey lo que debe dirigir nuestras vidas laborales? Bueno, este texto tiene algo que decirnos en la mañana de hoy. Y lo que nosotros quisiéramos ver a la luz de esta palabra es que Dios está interesado en un concepto correcto del trabajo. Que tú y yo podamos ver la capacidad que Dios nos ha dado de trabajar como una bendición. Una manera bíblica de ver el trabajo, sea cual sea el trabajo. Pero hay un segundo elemento que vemos en el pasaje, que la Biblia, Dios anhela que tú y yo podamos crecer en la piedad. Aún en medio del trabajo, aún en medio de las circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, que podamos tener contentamiento en medio de las circunstancias desfavorables que vienen a nuestra vida. ¿Qué nos está mostrando este pasaje? ¿Qué dice la Biblia de cómo nosotros debemos aplicar la mayordomía en el trabajo, en los bienes que Dios nos ha dado? ¿Qué nos muestra el pasaje? Que debemos crecer en la vida de piedad. Y al hacerlo, debemos guardar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo con gozo, con contentamiento. Mira cómo dice el versículo 1 del capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos como por dignos de doble honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Al llegar al final de la carta, Pablo está estimulando con algunos principios a su hijo en la fe, Timoteo. Y aquí él instruye con respecto a la iglesia de aquellos que están quizás en el más bajo de los escalones sociales, la esclavitud. Y Pablo tiene mandamiento para aquellos que están como esclavos. Ahora, hermanos, es importante que nosotros fijemos algunos principios con respecto a la esclavitud. Lo primero es resaltar que la Biblia no apoya la esclavitud. No está de acuerdo, como han dicho algunos para detractar las Escrituras, con la esclavitud. Pero al mismo tiempo, tampoco la Biblia está tratando de ser un manual de libertad de los esclavos. Lo que Pablo está haciendo, guiado por el Espíritu Santo, es proclamando la buena noticia del Evangelio y cómo esta buena noticia transforma tanto a aquellos que son amos como a aquellos que están bajo el vínculo de la esclavitud. Más importante que centrarnos en la posición o en el grado económico, en la escala social que tú pudieras estar, Pablo está enfatizando cuál es la relación que tú tienes con Dios y con su palabra. Y lo primero que quisiéramos enfatizar es que como seres humanos nosotros fuimos creados para trabajar. Vemos en Génesis cómo Dios creó al hombre, lo puso en un huerto con el mandato de ¿qué? De que labrara aquel huerto, de que lo guardara y que lo hiciera de una manera fructífera. Esto es antes de la caída, antes del juicio que vino fruto del pecado. ¿Cuál fue la sentencia? Los cardos y los espinos. Ya el trabajo no iba a ser gratificante. Ya ahora la naturaleza, la propia agricultura iba a producir dolor, sudor, trabajo. A la mujer se le dio el parir con dolor, se le añadió el sufrimiento a la labor de parto. Ahora, como creyentes estamos llamados a ser mayordomos para cultivar, para ganar el sustento de una manera legítima. Fuimos creados para trabajar. El trabajo glorifica a Dios. De hecho, Pablo resalta que el que no trabaje, que no coma.
que pueda entonces morirse de hambre. El que no come se muere. Lo segundo que queremos resaltar es que al hablar de la esclavitud, inmediatamente nosotros nos vamos a lo que pasó con los africanos, con los colonos. Pero en el sentido de las escrituras, muchas personas le iba mejor siendo esclavos que estando libres. ¿A qué me refiero? Usted recuerda la parábola del hijo pródigo, cómo él puede reflexionar y decir: cuántos jornaleros, cuántos esclavos, cuántos empleados en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí no tengo que comer. Él está comparándose con algún esclavo de la casa de un amo prudente, sabio, legítimo, anhelando aquella posición. Los esclavos, muchos de ellos tenían preferencia. José era esclavo y se nos dice que Potifar se ocupaba de todo, de su esposa, de su comida y de todo lo demás se encargaba José. Los esclavos podían comprar, podían mantener su familia, tenían ciertas libertades, podían estudiar, podían ser denominados como administradores. Evidentemente, todo aquello dependía de la bondad del amo. Dicho esto, aquí hay un mandato a que nosotros seamos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Te ha tocado esta situación laboral difícil? Más que enfocarte en esa condición, la pregunta es: ¿cómo yo puedo glorificar a Dios en medio de esta situación? ¿Cómo yo puedo traer gloria al nombre del Señor en medio de esta situación difícil? Hermanos, muchas veces nosotros pudiéramos estar motivados quizás a adorar a Dios, quizás cantando, quizás en una campaña evangelística, quizás visitando a los enfermos. Yo te pregunto en esta mañana: ¿has pensado tú que la manera como tú trabajas, que la manera como tú estudias en ese colegio, dice mucho de el Dios al que tú le sirves? O déjame preguntártelo de otra manera. Si fuéramos a tu lugar de trabajo, ¿pudieran ellos deducir que tú eres un creyente por la manera como tú trabajas? ¿Qué se diría de ti en tu trabajo? ¿Qué se dice de ti en tus estudios? ¿Eres un instrumento para que el nombre de Dios sea glorificado? Evidentemente, hermanos, que muchos creen que nosotros como creyentes tenemos una doble vida, en el sentido de que tenemos una vida religiosa los domingos, los miércoles, en los cultos, y otra vida secular. Algo hizo la reforma productiva, fue recordar que todos nosotros somos sacerdotes, que todos nosotros somos ministros del Evangelio, y que un lugar donde nosotros ministramos la verdad del Evangelio es en nuestro trabajo. Pudiéramos nosotros tener diferentes ocupaciones, pero un mismo Dios. Diferentes oficios, pero una misma manera de glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo debemos nosotros hacerlo? Hacerlo de tal manera que no traigamos vituperio al Evangelio. De tal manera que la creencia que tenemos sea llevada a cabo al lugar de trabajo. Es decir, hermanos, que esa fe o esa religión tipo invernadero no tiene asidero bíblico. ¿Qué es una religión tipo invernadero? Es aquella que se circunscribe como un invernadero a un tipo de ambiente cerrado, con un clima controlado, agua controlada, todo controlado como un invernadero. La realidad es que nosotros debemos vivir el Evangelio no en estas cuatro paredes, sino más allá de ella. En el lugar de trabajo, en el lugar de estudio. Pablo le está diciendo: hay alguien aquí que sea esclavo, que glorifique el nombre del Señor y que no vea esto como una oportunidad para librarse de su responsabilidad de ser un buen empleado. Pero al mismo tiempo, alguien pudiera decir: pastor, pero es que usted no conoce a mi jefe. Yo estoy en una situación de explotación.
Pablo le está diciendo, no importa cuál sea la circunstancia que pudieras estar pasando, no te enfoques en el jefe, mira a Cristo que está por encima del jefe. Mira cómo dice el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Y qué tal si era un creyente? Entonces le vamos a faltar, bueno, yo soy cristiano y él también. Él tiene que entender. Eso no es lo que Pablo le está diciendo. Aun si la condición en la cual tú estás, te ha tocado un amo, un jefe que sea cristiano, eso no es una ocasión para ser negligente, para ser desplicente en tu trabajo, para ser olvidadizo. Todo lo contrario, es una oportunidad para que Cristo sea glorificado. Hermanos, lo que me propongo es que podamos ver que aún el trabajo, que quizás muchas veces nosotros pudiéramos en algún momento quejarnos, tú lo puedas ver en esta mañana como parte de la provisión de Dios. Usted ve los memes, las circunstancias, mañana es lunes, llegó el lunes, wow, qué aflicción. O de otra manera, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Gloria a Dios, gracias Señor por el trabajo. Ayúdame a glorificarte, ayúdame a hacerlo con excelencia. Esté funcionando o no la cámara que supervisa, esté o no el jefe. Debemos hacerlo para la gloria de Cristo. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Para que mañana no se diga cristiano. Pues si ese es un empleado cristiano, yo no quiero ningún tipo de empleador cristiano. Pero al mismo tiempo, hermanos, hay un reto para nosotros, un llamado a hacer las cosas con excelencia. Sea barrer un piso, sea servir a los demás, hacerlo con excelencia. Usted recuerda a José, todo lo que José hacía, lo hacía con excelencia, glorificando a Dios, sabiendo que Dios estaba mirando lo que él estaba haciendo. ¿Y qué hizo Dios? Desde la cárcel, desde la servidumbre, fue llevado conforme al plan de Dios al palacio, al trono, a gobernar. Pero fue movido por la excelencia, fue movido como parte del plan de Dios. ¿Qué es lo que quiero resaltar, hermanos? Que Dios nos manda a hacer luz en medio de una ciudad que está en tinieblas. Que Dios nos manda a ser excelentes en medio de un mundo que está en mediocridad. Y eso es parte de la gloria que le damos a nuestro Dios. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Podemos entonces nosotros ver que el trabajo es un don de Dios. Podemos nosotros ver que fuimos creados para trabajar y dar gloria a Dios en medio del trabajo. Podemos nosotros ver que no importa que sea el trabajo de tus sueños, como el trabajo que Dios ha provisto para sustentarte, no es una excusa para hacerlo con negligencia. Podemos ver que si es un jefe cristiano, que si es un amo cristiano, debemos glorificar a Dios al servirle con una motivación correcta. ¿Cuál es esa motivación? Que el nombre de Dios no sea blasfemado, que el nombre de Dios no sea vituperado por la manera en la cual nosotros estamos sirviendo. Eres libre, tienes un trabajo holgado, glorifica a Dios en él. Tienes un trabajo difícil, ora a Dios que te ayude a glorificarle en medio de la circunstancia. Pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros estamos viendo, mira cómo dice el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones necias y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemias, malas sospechas y disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia deshonesta. ¿Cuál es el segundo principio que vemos?
Dios está utilizando las circunstancias que vienen a nuestras vidas para formar a Cristo en nosotros. Aún ese trabajo difícil es una oportunidad para ayudarnos a madurar en nuestra piedad, a crecer en nuestra manera de vivir a la luz de la eternidad. ¿Has pensado tú que esa prueba es una obra de Dios para hacerte más como Cristo? Mira cómo el texto nos muestra claramente. Si tú dejas de enseñar esto, no lo estarás haciendo bien. Timoteo, enseña estas cosas que son conforme a la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es entender que el trabajo, cualquiera que tú estés llevando, no determina quién tú eres. No debe determinar tu estatus, tu inteligencia, tu capacidad. Debes ver a Dios que está utilizando tu trabajo, que está utilizando tu circunstancia como una manera de glorificarse, de generar un carácter piadoso. Hermanos, esto es contrario a lo que el mundo enseña. El mundo jerarquiza. Más importante es el gerente que quizás la doña que cuela el café. Eso pudiera ser delante de los hombres, pero no delante de Dios. Delante de Dios somos todos iguales. Delante de Dios somos creación de Él y valemos no por la posición que tenemos, no por los recursos que tenemos, sino porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es tan valioso el jefe de la empresa como aquel que puede servir humildemente en cualquier posición. Timoteo enseña esto, enseña estas cosas que son conforme a la verdad de Dios. Y si alguien está enseñando otra cosa, mira cómo dice el versículo 4, está envanecido, está lleno de soberbia, nada sabe y delira en cuestiones necias, disputas de hombres corruptos de entendimiento, privados de toda verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Apártate de eso. Timoteo, ten cuidado con la avaricia. Ten cuidado con aquellos falsos maestros que están utilizando las escrituras para torcerla y para lucrarse. Estos no van conforme a la piedad. Tú tienes que ver que lo que Dios está permitiendo en sus vidas es para su gloria, es para su crecimiento, es para su santidad. Si somos sinceros, hermanos, en los momentos de adversidad, en los momentos de prueba, de ataque, de dificultad, son momentos que Dios utiliza para formar a Cristo en nosotros. Quizás cuando nadie te está tomando en cuenta en tu trabajo. Quizás cuando hay otro que se lleva la gloria de lo que tú estás haciendo. Pero mira cómo Pablo está diciendo a Timoteo, el objetivo primario de toda predicación, de todo mensaje, es transformarnos, hacernos semejantes a Cristo. Yo te pregunto, ¿estás tú creciendo en santidad? ¿Estás tú creciendo en el conocimiento de las Escrituras? ¿Te has unido a un grupo pequeño donde te puedan discipular? ¿Perteneces a la clase de membresía? ¿Estás tú en una clase de discipulado? Estamos ya a mitad de año. ¿Qué has aprendido acerca de las Escrituras? ¿Hay un versículo nuevo que se ha sumado a tu memoria? Hermanos, el trabajo, los oficios seculares no deben definir quiénes nosotros somos. Debemos verlo como Dios lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? Como una manera en la cual nosotros podemos ganar el sustento. Como una manera que Él utiliza, ¿para qué? Para ganar nuestro sustento y también tener con qué compartir con los que padecen necesidades. No como una escala social, no como algo para lo cual nosotros llenarnos de orgullo. Yo tengo dos amigas, compañeras de trabajo, no son creyentes, pero la conozco desde hace mucho, desde el colegio. Grandes estudiantes. Estudiaban juntas en la primaria, el bachillerato y luego la carrera de medicina. Pero mientras estaban en la primaria pasó algo. Hubo una disputa. Una de las madres fue y le recriminó enérgicamente a una de las profesoras.
¿Cuál fue la razón? La profesora a una de ellas le colocó 98 en una materia y a la otra le colocó un 100. ¿Cómo es posible que usted le ponga 98 dañándole la nota a mi hija? Y no solo eso, que a fulana la compañera le puso 100. Ellas han crecido, han envejecido, son médicos y sigue la misma disputa. Sigue la misma disputa profesional, laboral, del 98 y del 100. ¿Cuál es la razón? No son creyentes, pero han hecho de eso un ídolo. Su profesión es su ídolo. ¿Cómo lo sabemos? Porque un ídolo es alguien que demanda adoración, que demanda energía, que demanda recursos. Y hay una línea que muchas veces puede ser borrada entre ser excelente en nuestro trabajo y hacer de eso un ídolo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el que está idolatrando su trabajo no está pensando en buscar la gloria de Dios, no está pensando en su madurez espiritual, no está pensando en desarrollar piedad. Todo lo contrario. Si la familia choca con el trabajo, perdió la familia. Si la iglesia choca con el trabajo, perdió la iglesia. Si el servir con mis dones choca con el trabajo, se fueron a pique los dones. Hay un principio aquí. El trabajo, el oficio, debe ser visto como Dios lo ve. Una manera de provisión. ¿Para qué? Para glorificar el nombre del Señor. Pero aquí vemos que no lleva a la piedad. Los falsos maestros enseñaban y no le llevaban a la piedad. Hermanos, principios de aplicación. Nosotros podemos ignorar esta palabra, ser negligentes en nuestro trabajo, pero al mismo tiempo podemos caer en el peligro de volverlo un ídolo, que nos lleve a sustituirlo, a sustituir el servicio a Dios, la familia, el congregarnos, el vivir para la gloria de Dios. Pablo dice, hay hombres que están utilizando la falsedad, la hipocresía espiritual para engañar, para lucrarse. Apártate de ellos. Vemos esto claramente al día de hoy. El falso evangelio de la prosperidad. Usted puede poner cualquier momento, cualquier canal y siempre van a terminar hablando del dinero. Siempre van a terminar hablando de la cosecha. Siempre van a terminar hablando de la semilla de siembra. ¿Y está relacionada con qué? Con darle dinero para que ellos se lucren. Apártate de ellos, quítatele del lado a esos hombres perversos que con astucia tuercen las escrituras. ¿Para qué? Para lucrarse, presentando cierta piedad, pero detrás de ello lo que hay es engaño. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de su mente y que están privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora, ¿cuál es la alternativa que nosotros vemos en las Escrituras? Versículo 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Timoteo, hay un bien mayor. ¿Cuál es este bien? Buscar desarrollar el contentamiento. Buscar en Dios el gozo. Buscar en Dios la satisfacción que no vas a poder tener en un trabajo, que no vas a poder tener en un estatus social, que no vas a tener en un logro académico que solamente Dios puede tener. Es estar gozoso aún en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Es entender que los bienes per se no te van a producir el gozo que solo Dios te puede dar. Timoteo, apártate de la falsa piedad, apártate del materialismo. Versículo 5 dice, hombres corruptos de entendimiento, avaros, pero que no buscan la piedad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás tú buscando en el cristianismo? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Qué hago yo aquí esta mañana? ¿Por qué estamos aquí reunidos? Pudiendo estar en un río, en un resort, en cualquier otro lugar. ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? A estos falsos maestros les mueve la avaricia. Una fachada hipócrita. Timoteo, examínate y mira cuáles son tus metas.
¿Qué te está motivando? ¿Crecer? ¿Madurar? ¿Tienes las motivaciones correctas? Amar a Dios por encima de todas las cosas. Crecer en tu conocimiento de Dios y de las Escrituras. Timoteo, guárdate. Ten cuidado de la avaricia. Hermanos, es increíble o no increíble. Me llama la atención cómo Jesús habló del cuidado que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón para la avaricia. Y la avaricia no está relacionada con montos. La avaricia está relacionada con el corazón. Jesús está predicando y hay un hombre que le dice: Jesús, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dice a ese que le voceó esto: oye, guárdate de la avaricia, ten cuidado de tu corazón. Hermanos, porque nosotros pudiéramos estar aquí y nuestro corazón estar en otra parte, nuestra mente estar en otra parte, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas. ¿Dónde se va tu mente cuando tú le permites que vaya a naufragar? ¿Qué piensa tu mente? ¿Cuáles son tus metas, tus anhelos? Alguien pudiera decir: no, yo lo que quisiera tener pequeñas cosas. Yo no soy avaro, yo nada más quisiera una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Pero si Dios me lo da, mire, para la gloria de Dios. Humildemente. Hermanos, el mayor don que Dios espera de ti es tu vida. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y que se vaya en desperdicio de su alma? Vemos el caso de un hombre piadoso, como es el caso de Job. Y vemos que él no tenía su corazón en las riquezas. ¿Quién le dio todo ese dinero a Job? Fue Dios. ¿Quién le dio el dinero a Abraham? Fue Dios. No hay pecado en las ganancias, en las riquezas que son ganadas de manera lícita. El pecado está cuando ponemos nuestros corazones en ella. Cuando olvidamos que el objetivo es glorificar a Dios, crecer en piedad. No es pecado tener dinero, pero al mismo tiempo hay mandatos. En el versículo 17, más adelante, Pablo le dice: a los ricos no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, sino en Dios vivo, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No hay pecado en la riqueza, no hay pecado en disfrutar de las riquezas. El pecado está en poner el corazón en ella. El pecado está en sustituir al Dios que ha dado la riqueza por la dádiva. Mateo 6:33. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Nuestras necesidades. Aquel que creó las aves de los cielos y las alimenta es nuestro Dios, que nos sostiene y provee para nuestras necesidades. Dios nos advierte acerca del amor al dinero, que es un camino de condenación. Mira cómo dice el texto: Él es la provisión. Recuerda, versículo 7, porque nada has traído a este mundo y sin duda nada podrás sacar de él. No es un espacio para ser negligente. Él ya ha hablado del objetivo. Es una advertencia para guardar nuestro corazón. Por más que tú acumules, nada sacarás de esta tierra. Por más saludable que tú te mantengas, tu cuerpo espera para ser comido de gusanos. Nada hemos de sacar de este mundo. ¿Qué debemos hacer? Priorizar. ¿Qué debemos hacer a la luz de la eternidad? Ser negligentes, no. Poner las cosas en las perspectivas que Dios le ha puesto. Nada he traído, nada voy a sacar de esta tierra. Por lo tanto, yo voy a decidir utilizar mis riquezas para la gloria de Dios. Mis riquezas conforme al propósito de Dios. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Hermanos, ¿le has dado gracias tú a Dios por su provisión?
No, es que yo nada más tengo 5 pares de zapatos. ¿Has pensado que hay personas que no tienen pies? ¿Qué es lo que está diciendo? El abrigo, el alimento, el sustento, ¿lo tienes? Sí. Recuerda quién te lo proveyó. Recuerda que el gozo está en Dios que ha provisto para ti. ¿Conoces tú personas que tienen alimento, casa, techo, provisión en el banco, bienes materiales y no tienen gozo? ¿Conoces tú personas así? No tienen paz. No pueden dormir, necesitan medicamento para dormir y luego medicamento para que le despierte. Personas que se suicidan aún en la cúspide de su carrera musical, profesional, y dejan grandes recursos a sus familiares. Aquí hay una advertencia a nuestro corazón. Procura que tu gozo sea aquel que da el alimento, el calzado, el techo. Procura que tu fe esté cimentada en Cristo. Recuerda que Él es el que da el sustento, el abrigo, y con eso estemos agradecidos. El mundo le llama ser conformista, no importa cómo lo llame el mundo. Cristo dice, cuídate de la avaricia. Cuídate de gastar la vida acumulando bienes que al final son ellos los que te gobernarán a ti. Cuídate de ser como aquel rico y sensato que en vez de pensar en el mañana, en vez de pensar en la eternidad, en vez de pensar en la muerte, en vez de pensar en ser generoso, en vez de pensar en la piedad, lo único que pensaba era en amontonar, a tal punto que en su negligencia espiritual llegó a hablarle a su alma y decirle, gózate porque tendrás largos días para disfrutar. Y Dios dice, tú eres un necio que te vas a morir y lo que tienes, ¿de quién será? Ante la brevedad de la vida, ante la cercanía de la muerte, hay un mandato: ten contentamiento en Cristo. Amigo que estás aquí en esta mañana, ¿has confiado tú en Cristo? ¿Es Cristo la fuente de tu gozo? ¿Es Cristo tu seguridad eterna? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mira cómo dice el versículo 9, porque hay aquellos que quieren enriquecerse y caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En su avaricia caen en condenación. Versículo 10, ¿cuál es la razón? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo está advirtiendo acerca del amor al dinero, que es un camino de condenación, porque menosprecia la verdadera ganancia. La verdadera ganancia es Cristo. El verdadero tesoro es tener nuestra fe fundamentada en Cristo, nuestra vida en Cristo. Ese es el verdadero gozo, esa es la verdadera ganancia. La piedad acompañada con contentamiento. Una vida entregada a Cristo, confiando en Él aún en medio de las dificultades que pudieran venir a nuestra vida. Cuidado con la avaricia, porque es un camino de condenación. Nos lleva quizás a sustituir el amor que debemos poner en Dios. Nos lleva a menospreciar la verdadera ganancia, que es una relación con Cristo. Pero ¿sabes qué? Es un camino de condenación, porque solo se centra en lo terrenal. Su vida, su pensamiento, todo lo que hace la avaricia es aquí y ahora. El aquí y el ahora, los afanes, los afanes, los afanes, los afanes, y un día se muere. Pero la piedad acompañada de contentamiento produce madurez. Hay una advertencia: ten cuidado para que no caigas en lazo. Ten cuidado porque esas codicias te pueden apartar de la fe. Ten cuidado porque esas codicias te pueden meter en lazos que pueden dar al traste con tu vida física, pero también espiritual. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
y fueron traspasados muchos dolores. Mira cómo Pablo puede enfatizar aquí que el problema es de amor, no de monto. El problema es del corazón, que está amando los recursos más que el dador de los recursos. Un corazón avaro es un corazón insatisfecho. Es un corazón que está lamiendo una piedra de sal para quitarse la sed. Nunca se sacia. ¿Sabes qué? Siempre habrá alguien más rico que tú. Siempre habrá alguien más inteligente que tú. Siempre habrá alguien con mejores y mayores recursos que tú. Aquí hay una advertencia. Examina nuestro corazón. Examina tu corazón. ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está imitando? Los que aman el dinero estarán incluso dispuestos a pecar, a desobedecer a Dios con tal de acumularlo, evadir impuestos, falsear documentos, truquear declaraciones juradas. ¿Para qué? Para pagar menos dinero. Sí, porque hay robos, sí, porque los gobiernos son injustos. ¿Estás tú dispuesto a pecar, desobedecer a Dios, con tal de ganarte un par de pesos? ¿Estás tú dispuesto a entrar en un negocio ilícito con tal de tener una mayor remuneración? ¿Cuánto vale tu fe? ¿Qué monto vale tu fe? Para Judas implicó 30 piezas de plata, entregar a su maestro. Simón el mago quiso comprar el don de Dios, ofreciendo dinero por algo que es gratuito para los creyentes. ¿Cuánto vale tu familia? ¿Cuántas horas de trabajo vale tu familia? ¿Cuánto valen los dones que Dios ha depositado en ti? Hermanos, tenemos la verdad, tenemos motivos para estar gozosos, pero con mucha frecuencia nuestra falta de gozo no ha sido por la fidelidad de Dios, ha sido quizás por la avaricia, por la envidia, por estar viendo redes sociales cuando quizás deberíamos estar viendo las Escrituras, cuando quizás estaríamos gozosos si viéramos la vida que Dios nos ha dado. Y perdemos la falta de gozo cuando estamos viendo fuera en otros que aparentemente son felices. Hermanos, aquí hay un principio. Cómo nosotros somos mayordomos del trabajo de lo que Dios nos ha dado. Cómo crecemos en la piedad y cómo aprendemos el contentamiento. El contentamiento se aprende. Pablo aprendió el contentamiento, regocijándose cuando estaba saciado y viendo la provisión de Dios aún en medio de la escasez. Es retante, sí, pero es el plan de Dios para nuestra madurez. Quizás lo que tus hijos necesitan no es un PlayStation nuevo, no es ropa de marca nueva. Quizás lo que tus hijos necesitan es que tú puedas dedicarle tiempo, que tú puedas buscar un galón de vitilla, una goma y salir a la calle a jugar con ellos una goma. Un pedazo de soga y brincar la Suiza. Una lata, un galón de aceite vacío, 2 palos y una pelota y en el frente jugar placa. ¿Cuántos bienes, cuántas capacidades, cuánta provisión tienen los hijos? Pero muchas veces a costa de la presencia de sus padres en el hogar, a costa del amor y de la supervisión de los padres en el hogar. Y no estoy hablando de abandonar los trabajos. La bivocacionalidad es parte de la realidad que nos ha tocado. Me refiero al hecho de cuando estamos libres en nuestro tiempo de ocio. ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Realmente están nuestros ojos en la eternidad? Hermanos, este texto está aquí para hacernos reflexionar en lo que realmente importa. La vida de piedad, el crecimiento, caminar con Dios y ver el trabajo como Dios lo ve, un elemento para provisión de nuestras necesidades. No para estatus social, no para competición de que fulano tiene esto y yo también voy a procurar tenerlo, y aquel compró esto y yo también lo voy a comprar, y ahí va el mundo en una competición sin que nadie les esté persiguiendo, acumulando y acumulando y acumulando. Quiera Dios abrir nuestros ojos en esta mañana y ayudarnos a recordar que somos la sal de la tierra.
Hay una película protagonizada por Matt Damon. Él es un astronauta que se quedó en Marte. Pensaron que él había muerto, pero él sobrevivió a un accidente. Ahora, estando solo y con pocos recursos, él se ve en la necesidad de tener que cuantificar unas cuantas papas que tiene, unas raciones de agua, porque no tiene todos los recursos ilimitados que pudiera tener en la tierra. Y es ahí donde él entonces aprende a valorar con mayor eficacia un puré de papa, un sorbo de agua. Es una película ficticia. Él fue rescatado y sobrevivió a aquella situación. Ahora, hermanos, es más fácil ir al planeta Marte en una bicicleta que nosotros con un corazón avaro entrar en el reino de los cielos. Es más fácil llegar a Marte en bicicleta que entrar al reino de los cielos sin confiar en Cristo. Es más fácil tú y yo poder ir a la estratosfera en pantalones cortos que pretender entrar al reino de los cielos con un corazón cargado de avaricia, cargado de impiedad, cargado de falta de contentamiento. Dios nos reta con este pasaje para que podamos examinar nuestras vidas y guardarnos de una religión muerta, una religión falsa. Aquella que practicaba el joven rico, que desde la niñez entendía guardar todos los mandatos de la ley, pero que su corazón no amaba a Jesús. ¿Cuál fue la evidencia? Cuando estaba de frente a Jesús, Jesús le llamó, le extendió la mano y le dijo: ven y sé mi discípulo. El joven rico quería seguir a Jesús de alguna manera, pero al mismo tiempo él tenía otras cosas que le estaban atrayendo. Su corazón avaro le estaba atando y no vio contentamiento en ser un discípulo de Jesús. Hermanos, que Dios nos ayude como creyentes a poder poner nuestra confianza en Cristo, a poder poner nuestro contentamiento sea Cristo. Y eso nos ha de llevar a tener gozo, a tener paz, sin importar las consecuencias o las circunstancias laborales que podamos estar teniendo. El ver a Cristo como el tesoro nos ayudará a sobrevivir en medio de las pruebas, de la escasez y de todo lo que pueda venir a nuestra vida. Por eso necesitamos orar al Señor que nos dé contentamiento y que nos ayude a practicar la piedad. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es fiel y verdadera. Líbranos, oh Señor, de la amargura, líbranos de la falta de contentamiento, líbranos de un corazón avaro. Ayúdanos, oh Señor, a priorizar en las verdades eternas. Ayúdanos, oh Señor, a manifestar gratitud con aquello que tú nos has dado, gozo con aquellos que tú nos has negado, porque sabemos, oh Señor, que es parte de tu misericordia. Ayúdanos en nuestras debilidades, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.